La tercera y penúltima prueba del Trofeo Gallego de Resistencia Enduro se disputó en la jornada de Taboixa Endurance, coincidiendo con la primera carrera infantil realizada en Galicia. 7 equipos participaron en la cita, con una carrera por relevos programada a 4 horas, y otros 7 pilotos se alistaron voluntarios en la categoría individual sobre 2 horas de recorrido. La salida fue espectacular, ya que se realizó en la parrilla del circuito de Taboixa, aunque en esta ocasión los pilotos debían correr hacia las motos y arrancar con ellas. Parte de la pista de motocross había sido preparada con chicanes y pasos más estrechos, y además la mayor parte del trazado discurría fuera de ella, con zonas de bosque, obstáculos artificiales y cantera. Lo que puso más difícil la prueba fue la incesante lluvia que cayó a lo largo de todo el día y que puso aún más difícil el circuito, con grandes charcos y zonas embarradas. Al poco de comenzar, los equipos formalizaban los primeros relevos, un trámite en el que el piloto que entra debe dejar su moto y correr unos metros para dar la salida a su compañero. En la categoría de equipos, enseguida tomó la cabeza Jacob Agra, con su primo Marcos dándole relevos. El ritmo superior de Jacob se fue notando desde el primer minuto, llegando a hacer la vuelta rápida en el primer giro a un ritmo de 4:48, casi 9 segundos más rápido que el de sus rivales. Así la prueba se puso muy interesante en la lucha por el segundo lugar, con Castro y Couto, los actuales campeones de la especialidad, y Adrián Cruz, que hacía pareja con Giovanni Pérez. Los que acabaron, tras 2 horas de sufrimiento sobre el barro de Taboixa, fueron los pilotos de la carrera individual. Antes, algunos, como Juan Manuel Outón, mostraron sus modos croseros ante las cámaras, lo mismo que Giovanni y Marcos Agra. Sandra Fernández, el otro 50% de VF Timing, les enseñaba el ansiado cartel y la bandera a cuadros marcaba el final de la carrera individual, donde Juan Manuel Outón se alzaba con el triunfo por delante de José Cochón y Jesús Alonso Arias. Muy bien, un poquito dura, al principio me costó un poquito, sobre todo los troncos y eso que no estoy acostumbrado, pero nada, muy bien, según fue pasando las vueltas me fui encontrando más cómodo y nada, lo pasé muy bien la verdad. El tiempo no acompañó mucho, pero estuvo bien. Continuaba la carrera por equipos y veíamos cómo Jacob sufría un pinchazo que arreglaba mientras su primo Marcos continuaba en su relevo. Ya con la tarde cayendo y con la lluvia que no cesaba, la última hora de carrera fue muy dura para los supervivientes en Taboixa. Natalia Alonso, la única chica participante, se defendía como una jabata sobre el barro. Primos de Porriño, Jacob y Marcos Agra, conseguían el triunfo con 44 vueltas completadas, mientras Carlos Castro y José Couto eran segundos con una vuelta menos. Al podium subían también Giovanni Pérez y Adrián Cruz, con 42 vueltas. Muy bonito, el circuito muy bien preparado, tenía unas zonas de saltos bonitas y un poco de enduro allá abajo en la zona entre los árboles y las piedras aquellas, bastante bonito. Ahora las últimas vueltas ya estaba bastante fastidiado con la lluvia y tal, pero duro de verdad, muy bonito y nada, y gracias por hacer esta carrera aquí y nada, para el año a ver si estamos otra vez aquí. La carrera muy buena, la verdad que hoy marcó muy fuerte, conseguimos una distancia que rodamos cómodos toda la mañana, bueno, toda la tarde, perdón, y nada, el día creo que perfecto. Por la mañana tuvimos el enduro de niños, que fue una gozada poder verlos ahí en carrera, y después por la tarde pues también mucha gente del motocross que se acercó a esta resistencia, como Patacas, por ejemplo, que es un clásico, y coincidir con él hoy en pista, pues la verdad que me hizo mucha ilusión, y nada, el resultado perfecto, y ahora el día 30 en Porriño a ver si conseguimos afianzar el campeonato y recuperar el título que perdimos el año pasado.
Muy emotiva fue la entrega de premios con los enduristas asomándose al podium de Tabolsa. Un circuito que más que eso es un auténtico centro multiusos para la moto verde.